Damos paso a la segunda parte de esta cuarta sesión, Patrimonio Lingüístico Literario, con la conferencia de Juan Antonio Chavarría Vargas, que es miembro del Instituto de Estudios de Ronda y la Serranía. No es fácil presentar a Juan Antonio porque Juan Antonio es muy conocido por ustedes. En ese sentido sí es fácil, pero por otro lado no es fácil, dado que nos une una estrechísima relación de amistad y de camaradería de hace ya muchos años. Y, por tanto, pues yo puedo resumir que Juan Antonio es uno de los mejores investigadores que conozco y que Juan Antonio es un gran especialista en toponimia, no solo andalusí y romance, sino también ahora, sobre todo en estos últimos tiempos, de toponimia prerromana. Y precisamente de eso ha venido a hablarnos en esta sesión, con esta 12ª ponencia, que va a titular, o que tituló en su momento, Un aspecto controvertido del patrimonio lingüístico, los primeros nombres de la Serranía de Ronda o sobre la toponimia indígena prerromana latinizada. Adelante, Juan Antonio, dispone de 45 minutos. Vale, gracias, Virgilio. Muchas gracias por su asistencia. Buenos días, creo, todavía. Bien, vamos a dar un giro dentro de la temática que se están tocando el Congreso, un giro que ayer se inició de alguna manera con la ponencia del doctor Eduardo García Alfonso, que habló de los mitos tartésicos en una gran contribución. También José Miguel Cortés hizo alusión a los restos antiguos de la ciudad de Saepo, en la dehesa de la Fantasía, en Cortes de la Frontera. Y bueno, yo titulo esta ponencia un aspecto controvertido del patrimonio lingüístico, porque también hay un patrimonio lingüístico inmaterial, hay un patrimonio lingüístico del que se puede hablar desde los primeros tiempos, como voy a hacer yo, hasta las investigaciones dialectales o dialectológicas sobre el habla de la comarca de Ronda y de la Serranía. Claro, hablar de ello significa hablar de los primeros nombres de la Serranía de Ronda, de los primeros nombres históricos de la Serranía de Ronda, que es lo mismo que hablar de la toponimia indígena, porque es indígena, es de lengua propia indígena, prerromana, porque es anterior a la romanización, a la latinización, pero en su versión latinizada, porque lo que conocemos a través de las fuentes es siempre la versión latinizada o helenizada que tenemos, ¿no? Bien, entonces tendríamos que comenzar, como dijo ayer Eduardo, que la zona pertenecía al territorio geográfico del ancestral Tartesos, ¿no? De la Turdetania prerromana. Turdetania es la última fase de Tartesos, ¿no? La última fase. La demostración está clara. De 9 ciudades que hemos reunido nosotros aquí, las 9 ciudades que existen en la zona de Ronda y la Serranía, 5 de ellas tienen un final en hipo. Este final en hipo es fundamental porque es el único segmento, casi el único de los pocos segmentos, le llamamos secuencias, segmentos, que sin ninguna duda corresponden a la antigua lengua tartesio-turdetana, tarteso-turdetana. Aquí tenemos 5. Asinipo, Lasipo, Saepo, Saeponei, Iptuqui, Iptuqui con hipo y tal. Bien, es unánime opinión que este componente es seguro y original de la lengua tarteso-turdetana del suroeste peninsular. A mayor abundamiento, Bessi, que es otra ciudad señalada como túrdula por Ptolomeo, y especialistas del prestigio de Javier Os consideran que Ocuri y la cídula o la círula son urbes netamente turdetanas. Bien, por tanto, ahí tienen el mapa de Cateo de Mileto, siglo VI, ya señala Tarteso ahí en el extremo meridional europeo, etc. Bien, cronológicamente estos viejos topónimos se utilizan en la terminología filológica como paleotopónimos. Se remontan remontan su origen al periodo llamado orientalizante, ¿no? El contacto entre fenicios y tartesos, orientalizante pleno, medio, reciente, es decir, desde el siglo VII
aproximadamente hasta el siglo V, cuando ya Tarteso entra en su etapa de crisis, de decadencia, y da paso a una formación social post-orientalizante. Es decir, en los siglos III y II, Roma llega en el siglo III, Segunda Guerra Púnica, y luego el segundo, cuando llegan los romanos a Hispania, esta toponimia, esta paleotoponimia, está ya firmemente establecida, está ya firmemente consolidada, ¿no? Es la bética turdetana. Bien, el griego Hecateo de Mileto, que escribe en el siglo VI, ya da el nombre de Maenova. Ya nos da como topónimo el nombre de Maenova. Maenova no es más que la desembocadura del río Vélez en Torre del Mar, donde había un asentamiento de gran importancia y muy antiguo, lo cita en el siglo VI a.C., Hecateo. Mainuva, una serie en uva, lo que llamamos una serie que terminan en ova, como Córdoba, y que termina en ova, uva, Mainuva. Bien. Otra de las grandes preguntas, desde luego, una pregunta básica, es decir a qué lengua prerromana hispánica meridional responde o cuál es la responsable de este conjunto de paleotoponimos de la serranía rondeña Latu Sensu. Ya sabemos que hablamos de la serranía rondeña hasta el sector gaditano, por eso digo serranía rondeña Latu Sensu, en sentido extenso. Desde luego no es la lengua ibérica oriental de Andalucía, porque aquí no se hablaba ibérico, ni hay restos de toponimia ibérica, aunque muchos se empeñen en ello. Tampoco es, desde luego, a pesar de lo que dijo Plinio y Ptolomeo, tampoco es una lengua céltica, ni de tipo céltico, a pesar de lo que dijeron Plinio y Ptolomeo, adscribiendo 3 ciudades de la zona a la bética céltica. Tampoco es estrictamente lengua fenicia, porque no hay ningún toponismo mayor de estas características que se pueda adscribir a la lengua fenicia, menos una excepción que comentaré ahora. Sí es muy de gran importancia el elemento púnico, el elemento fenicio. Toda esta zona de Tarteso y todas estas ciudades no se entienden sin el elemento fenopúnico, no se entiende. Desde las amonetaciones hasta la estructura de las ciudades, la clase dirigente, es decir, que lo fenopúnico está presente dentro de la órbita gaditana, ¿verdad? Está presente. Pero estos topónimos mayores son indígenas, son anteriores a los fenicios o coetáneos. La única, de la importancia del elemento fenopúnico son las emisiones monetales de varias de estas ciudades en un alfabeto que se califica como neopúnico o libiofenicio, que es una deformación del alfabeto púnico, ¿no? Pero el profesor Correa Rodríguez, que es el máximo especialista en esta materia, en una de sus últimas publicaciones, y ayer lo anunció Eduardo, que lo diría yo, y lo digo ahora, el río Guadiaro, él lo adjudica a una base fenicia, Aru, en hebreo me parece que es Arus, que es dorado, de oro. Se supone, por tanto, sigo la teoría de Correa, se supone, por tanto, que Avieno en la obra marítima conoció o oyó el nombre fenicio o el nombre original, Aru, y lo tradujo por Crisos, el río Crisos, que del río Crisos lo que hay es lo que dijo Avieno en la obra marítima y ahí se quedó, río Crisos, río de oro, tradujo el fenicio dorado. Luego ese Aru llegó hasta los árabes a través del latín tardío, ya sonaba Aro, y solo los árabes tuvieron que poner delante el Wadi, y entonces sale Guadiaro, del cual tenemos numerosas grafías, y que sería potencialmente en su origen un posible topónimo fenicio. Sobre la lengua tarteso-turdetana no me puedo extender, evidentemente, porque tengo que pasar a los topónimos o a los paleotopónimos. Se llama lengua tarteso-turdetana, no se conoce mucho de ella, algo se conoce, poco, no mucho. También se llama tartésico, lengua del suroeste para algunos autores, sudlusitano para otros autores, bastulo-turdetana, la bautizó Gómez Moreno, que fue uno de sus descubridores. Es un semisilabario hispánico, el más antiguo de toda España, es un semisilabario. Conocemos
su alfabeto. Semisilabario paleohispánico. Surge de la adaptación surge el origen de la escritura, surge sin ninguna duda. Bueno, ahí tienen las ciudades en hipo de toda la zona turdetana, bética, sur de Portugal, sur de Extremadura, una cincuentena están en rojo, me parece, las ciudades en hipo es una cincuentena, unas 50, cerca de 50, que marcan claramente lo que es el territorio tartesio en un principio, turdetano posteriormente. Os decía que este semisilabario paleohispánico, que es el más antiguo de la península, es una adaptación del alfabeto fenicio. Sobre ello no hay ninguna duda. Una adaptación pero es que no me quiero enrollar con esto porque si no es que no terminamos. Una adaptación del alfabeto fenicio con la incorporación de nuevos signos indígenas que crean. Conocemos, son 5 signos vocálicos, A, E, I, O, U, son 5 signos vocálicos sin diferencia tal. Hay 15, por eso se le llama semisilabario. 15 signos son silábicos, silabogramas, es decir, ta, te, ti, to, tu, ta, etcétera, ¿no? Con las oclusivas. Ga, ge, gi, go, gu, etcétera, con las oclusivas. Los signos marcan sílabas. Este es el alfabeto fenicio. Este es el signario turdetano esquematizado, simplificado. Quien sepa algo de lengua semítica y tal, verá que muchas de ellas pues, son adaptaciones del alfabeto fenicio, ¿no? Bien, entonces, bueno, hay el famoso signario de Espanca en Portugal, lo recibe. El Turuñuelo, en el famoso yacimiento de El Turuñuelo de las Vegas Bajas del Guadena, acaba de aparecer un signario tarteso turdetano, bueno, un signario de escritura paleohispánica meridional, me parece que aparecen 13 signos, no está completo, pero se puede completar. Hablamos de la lengua más primitiva y antigua de escritura hispánica, naturalmente, a través de una adaptación de la lengua fenicia. A pesar de su grado de dificultad, porque la lengua no se puede traducir, hoy por hoy no hay semánticamente, no tenemos valores, exceptuando hipo, ova y algunas secuencias, no tenemos posibilidad de traducir. Se han descifrado el signario. Efectivamente, en un principio se la tuvo por lengua indoeuropea del sur, de Andalucía. Eso es muy difícil de documentar, no hay documentación ninguna, no sabemos, no se puede saber la existencia de una lengua indoeuropea meridional en Andalucía anterior a tartesos. Muy difícil documentación. Bueno, pero algunos autores como Wikander, Correa en un principio, Villar, que no se baja de ese burro, Untermann, incluso el galés Koch, Michael Koch, la consideraba lengua céltica. Hoy por hoy hay cierta unanimidad en descartar el origen indoeuropeo y considerarla, entre los grandes estudiosos de este tema, considerarla una lengua de filiación no indoeuropea del sudoeste tartesio, aunque con incrustaciones de algunos elementos indoeuropeos en el léxico y en la antroponimia. Sus fuentes son inscripciones, grafitos, onomástica, antroponimia y toponimia, quizás soportes perecederos por lo que no llegaron hasta nosotros, como le pasaba a los fenicios, papiro, madera, tablillas y tal. Una cosa importante que veremos un ejemplo ahí es la escritura sinestrorsa, es decir, de derecha a izquierda, aunque también se dan casos de dirección dextrosa, de izquierda a derecha, y combinando ambas, una línea en dirección sinestrosa y otra línea en dirección dextrosa, da lugar a la conocida como escritura bustrofédica, que hay algunos ejemplos de ello. Por cierto, es una escritura continua. Continua quiere decir que no hay interpunciones, no hay separadores de palabras, con lo cual, para descifrar algunos de estos textos es de una dificultad increíble, ¿no? Bien, ayer Eduardo... Bueno, esta es la lengua que junto con el fenicio occidental, que es responsable de Gadi, de Malaca, de Abdera, de Sexi, junto con el fenicio occidental, esta lengua, que ya
que vamos a llamar Tartesio-Turbetana, es la responsable de denominar los primeros grandes núcleos urbanos protohistóricos. Es decir, que Córdoba, Carmona, Osuna, Tármuna, Urso, todo esto es de los grandes centros protohistóricos. Bien, bueno, vamos a pasar ya directamente, vamos a dejar esto, vamos a pasar. La primera es Acinipo. Acinipo se puede pronunciar, hay una doble pronunciación siempre. Si pronunciamos Aquinipo, estamos pronunciando latín clásico, y si pronunciamos Acinipo, estamos pronunciando ya latín vulgar, ¿no? Latín tardío vulgar. Por eso no se extrañen si se oyen Aquinipo o Acinipo. Bueno, es conocida Acinipo, una de las grandes ciudades, Ronda la Vieja, la ubicación Aciponensis, en inscripción, citado por Plinio y Ptolomeo, y vamos a tocar, ambos autores la sitúan en la Bética céltica, que es un problema enorme que tenemos con este asunto que no está por resolver. Según los autores que a mí que me dan mayor fiabilidad, esto cuando dice Plinio y tal, que son de la Bética céltica y mencionan a Cinipo, Arunda y Saepo, o hay un error o confusión en la fuente de Plinio o es un asentamiento céltico, una presencia céltica ni antigua ni originaria, más bien tardía, de pocos siglos antes de la llegada de Roma. Aquí coincide toponimia y arqueología. ¿Por qué? Porque una de las fases más antiguas de Acinipo es precisamente, constatada por autores como Aguayo, Carrilero y otros muy conocidos, se estima entre los siglos VIII y los inicios del siglo VI a.C., es decir, en plena época orientalizante. Y arqueológicamente se demuestra que pertenecen a esta etapa, ¿no? Orientalizante. Quizás los habitantes de ese extenso poblado, que tenían lengua tartesia y que mantuvieron contactos con los fenicios, sin ninguna duda, fueron los responsables de la creación de ese topónimo aciponense. Su fonema P, por cierto, descarta todo origen ibérico, puesto que la lengua ibérica carece del fonema bilabial sordo P. Es un topónimo de evidente ascendencia tarteso-turdetana, se integra, vamos, ese hipo se va ahí junto a la cincuentena de topónimos que hemos comentado antes, en hipo, que coincide con el territorio histórico de Tarteso y de Turdetania. Son focos periféricos de expansión, no era Tartesos el núcleo tartésico, era un borde oriental, una zona de expansión, ¿no? Por cierto, este hipo que termina, hipo puede aparecer como primer elemento y como segundo elemento, pero hay una gran curiosidad. Gente que no creía en ello, yo creo que ya deben creer en ello, porque en el reverso de las monedas de tipología gaditana de una ciudad que está escrita en escritura turdetana Vevipo, que es la latina Salacia, Alcácer dosal en el estuario del río Sado. Esa ciudad tiene en escritura turdetana y se puede leer perfectamente ese final en hipo, que es la ciudad aquí lo tengo, de Bevi, ¿no? Bien, para Acinipo, ahí tienen, es la meseta alta de Acinipo, su elemento inicial, porque el segundo está bien interpretado, se ha propuesto un indoeuropeo Akin, que se interpreta por una raíz indoeuropea que significa prominente, puntiagudo, saliente. Yo mismo con Virgilio Martínez y otros autores y tuvimos esta interpretación en un principio, pero claro, si la lengua tarteso-turdetana no es indoeuropea, esta interpretación no sería válida. Quizás sería preferible, siguiendo una segmentación AC, con un interfijo in y el final en hipo, relacionará con un primer elemento con antropónimos documentados en territorio tarteso como Acosios, y más allá como Aconi, Acontius, que hay bastantes nombres antropónimos, nombres de personas con esa raíz. Arunda, estamos en Arunda.
Arunda, tú decías Tasrunda en Irak, ¿era? En Siria y tal. Eso es laurel, ¿no? Runda, bueno, Arunda. Este es Arunda, que es el término. De donde sale Ronda es aquí, con una afaria sale Runda y de Runda sale Ronda. Bien, Ronda se identifica con el casco histórico de Ronda, en Plinio, en Ptolomeo. Helenizada, hay un adjetivo gentilicio que apareció en 2 inscripciones, me parece que en la zona del Alcázar hace tiempo que es arundensium, que es el adjetivo latino, porque esto está latinizado todo, de un original Arunda. Arqueológicamente aquí también coincide toponimia y arqueología, porque esto de la toponimia antigua prerromana sin el auxilio de la arqueología es imposible. Tiene que haber ciertas coincidencias, si no la hay, nada. Y arqueológicamente, al margen de la escasa romanización del espacio urbano de Ronda, que lo dicen todos los arqueólogos, sí está bien constatada una secuencia de un potente poblado ibérico, que iría del siglo V al II a.C., pero a nosotros nos interesa un asentamiento protohistórico, documentado por todos los arqueólogos que han trabajado sobre la zona, un asentamiento en el casco histórico, protohistórico de la meseta de Ronda de la primera mitad del primer milenio de Cristo, antes de Cristo, entre los siglos VIII y VI, justamente los siglos en los que nosotros creemos que se crea, que se forma este topónimo, ¿no? Son topónimos muy antiguos, son auténticas reliquias, por eso es patrimonio lingüístico, a mi juicio. Ahí se encuentran en los restos que se han encontrado de esa meseta protohistórica, pues hay estructuras domésticas, orientalizantes, y quizás sus habitantes fueron los responsables y los creadores de este topónimo arundense. Arunda es para casi todo el mundo un topónimo de origen tartesoturdetano, no atribuible a la lengua ibérica oriental andaluza. Sobre el supuesto de ciudad céltica que dan Plinio y Ptolomeo, lo que hemos dicho antes. O hay un error o confusión en la fuente original utilizada por Plinio. Ayer Eduardo dijo que no hay cultura arqueológica material celta ninguna, allá por donde lo busque. O para otros autores es un asentamiento reciente en el sentido antes de los romanos, 2 o 3 siglos antes de Roma, pero que no. Bien. Correa propuso dividir en Arunda, con un segmento ar y otro segmento final unda. El elemento inicial ar es conocido en la toponimia meridional andaluza, digo toponimia occidental andaluza, porque la toponimia oriental andaluza es ibérica. A partir de Porcuna, Cástulo, en la zona ibérica. Bien, entonces no puede ser ibérico. Este final está en Detunda, nombre de una ciudad romana, está en Munda, nombre de una ciudad donde ocurrió el famoso encuentro entre César y los hijos de Pompeyo, y sugiere la relación del segundo miembro, es decir, con Aro, con este Guadiaro, con este Aro que he comentado yo antes, que lo toma como el fenicio oro. No sé si está relacionado o no, en referencia al Guadiaro que nace cerca de la ciudad. Para Arunda se ha propuesto, Virgilio Martínez y yo, en un libro de toponimia de Ronda y la Serranía, una etimología de ascendencia indoeuropea que viene muy bien, pero que no sabemos si es la cierta, es una propuesta. Que era Ar, que es agua, NT, que es abundancia, sonorizado en ND y feminizado en A, con un hidrónimo, una posible significación hidronímica alusiva al río Guadalevín o simplemente como lugar abundante en aguas. Abundante en aguas. Esa es la meseta de Ronda, de Arunda, como ven ahí, perfectamente. Pasamos a Iptuqui o Iptuchi. Hay geminación de C o no geminación. Iptuqui se puede pronunciar a la manera latino-clásica o Iptuchi a la manera latino-vulgar. Se sitúa en Cabezo de Hortales, Prado del Rey, Cádiz, sin ningún problema de ubicación. Aquí, este era un lugar muy fenopunizado. Desde luego, vivían comunidades púnicas, se hablaba la lengua púnica y emitían monedas en versiones bilingües. Está el topónimo en latín, aparece siempre Iptuzi, y luego hay monedas punizadas. Ptolomeo
que la cita, la considera ciudad turdetana, sin duda, la sitúa como ciudad turdetana. Esta ciudad, Ituchi, es considerada por los especialistas, por Francisco Villar, José Antonio Correa, Javier de Oz, Unterman y otros, uno de los prototipos de un paleotopónimo compuesto de indudable filiación tartesio-turdetana, aquí en la Sierra de Ronda, Cabezo de Hortales, Prado del Rey. Es un prototipo de paleotopónimo compuesto por dos elementos, se combinan dos elementos en su composición léxica. De dos nombres bien conocidos de esta vieja Andalucía prerromana occidental. Por una parte, Hipo, aquí está Hipo con pérdida de O, y Tucci, que ahora veremos que aparece en bastantes sitios. Tucci era la ciudad de Tucci o la ciudad de Tucci. Hipo, Tucci y Tucci. El primer miembro es este Hipo, pero aquí en primera es toponimia de creación urbana. Es toponimia de creación urbana, de los primeros núcleos urbanos protohistóricos de nuestra zona, de nuestra región. Este Hipo va primero con la caída de la O, antepuesto, no pospuesto, antepuesto con caída de la O. Como hay muchos ejemplos en la toponimia meridional andaluza de este supuesto origen tartesio-turetano. Si recordemos Ipagrum, Aguilar de la Frontera, nombre era Ipagrum, con un hipo ahí. Hiponuba, que está en Baena, en Córdoba, Hiponuba, que fijaros ahí, lleva Hipo y Onuba. Onuba es Huelva. Bueno, había varias Onuba. Pero todo esto se debe ascribir a esta lengua sin ninguna duda. Vamos a dejarnos de tontería, de ibérico, de céltico. Es esta lengua, no es otra. En el terreno de lo prerromano se avanza muy lentamente, Un pequeño pasito, un paso de sí es extraordinario porque es enormemente complejo. Y estamos hablando de la región sudoeste de la actual Andalucía y sur de Portugal. Ipsca, que se conserva hoy en un cortijo de Córdoba, se llama Íscar, ahí tienen ese Ip. Ipora, Ipra, también con ese hipo. Y el segundo miembro es Tucci, Tucci. Algunos filólogos alemanes dedicados a indoeuropeos dicen que ciudad también, pero vamos, no sabemos su nombre. Pero Tucci es una unidad perfectamente reconocible, perfectamente aislada, se puede aislar y es una unidad muy difundida y expandida en territorio tarteso, tanto nuclear como periférico. No sabemos nada, sin embargo, de su significado ni de la realidad que designaba. La hallamos en combinación con prefijos y sufijos. Bueno, prefijos y sufijos. No sabemos si son prefijos o sufijos. Elementos antepuestos y elementos pospuestos, ¿no? Y está entre los turdetanos, entre los túrdulos. Los túrdulos es una variante de los turdetanos, ¿eh? Es una variante. Es decir, cuando oigamos túrdulos, tenemos menos los del norte, que están más asignados a Extremadura y a los célticos. Estos túrdulos del sur son primos de los turdetanos. Vamos. Entonces, tanto en ciudades túrdulas como turdetanas, latinizadas y romanizadas, aparece. Yo he recogido aquí unas cuantas, pero de Tucci puede haber con facilidad 10, que no es poca cosa. Martos, el famoso Martos, era Tucci. Porque, por cierto, los árabes toman tus, toman tus, no sabe por qué. La otra parte que pasa con ella, porque Martos en árabe es tus, ¿no? Martus, pero ese tus es de Tucci. Tucci, hay un yacimiento tartésico extraordinario que les recomiendo que lo visiten, que es Tejada la Vieja en Escacena, Huelva. Se está excavando mucho, están saliendo muchísimas cosas. Esto era un Tucci o Itucci. Luego hay otro Itucci o Tucci en Los Paredones, en Baena, Córdoba. Hay un Tucci Vetus que no se ha localizado, pero Plinio dice que está al sur del Guadalquivir mirando a la Bastetania. Es una muestra de que es un topónimo muy conocido, extendido, reconocible, aislado, etcétera. Ahí tienen la cabeza de Hortales, que es la ubicación de Ituqui, hemos dicho, en Prado del Rey, Cádiz. Hay una pequeña ciudad
que generalmente se toma como la cílbula. Ayer también salió la cílbula. Correa dice que no es la cílbula, que es la cídula, que la cílbula es una mala lectura. Pues bueno, sea la cílbula o la cídula, vamos con ellos, se emplaza en el cortijo de Clavijo en Grazalema. Como ven, las 9 ciudades que yo he reunido y he recopilado son vertientes de la serranía de Ronda, vertiente malagueña y tal, pero todo es el conjunto de la serranía de Ronda. La cídula o la cídulum, la cídula, la cílbula, como dicen otros, en las inmediaciones de Grazalema. La forma más extendida es la cílbula, sin embargo, autores muy reconocidos leen la cídula porque es que este nombre sale de dos inscripciones. No sale es decir, este nombre sale del adjetivo latino, por eso digo latinizada, sale del adjetivo lacidulensis. De lacidulensis sale la cídula, evidentemente, ¿no? Entonces, este topónimo no está atestiguado más que desde inscripciones, es decir, se reconstruye desde un adjetivo latino, ¿no? Bien, sea como fuere, en este topónimo también de ascendencia tarteso-turdetana, los dos componentes principales que lo conforman son muy conocidos, representativos. Lengua, ven que no me refiero a significado casi nunca, porque es que no nos podemos referir a ello. En primer lugar, hay una base léxica lac, sin ninguna duda. El Guadix Laca y la ciudad de Laca. Hay un radical lac que está presente en topónimos como Laca, donde fue la batalla del Guadalete, que no es Guadalete, es un afluente del Guadalete, Laca, pero en una ciudad que solo se conoce del monte Testatium, las ánforas que tienen la procedencia de Laca. No tenemos más. Bueno, luego en época árabe sí sale muchísimo Laca. La Curis, que también es otra ciudad de esta zona, la Civis, la Cipo, que comentaremos ahora, interesantísimo, la Cipo, esta base léxica Lac. Bien, los indoeuropeístas, dada la perfecta homofonía con un radical europeo que hay, bien conocido, que es lac, que de donde viene el lago, de donde es agua estancada, lago, laguna, lago viene de ese radical indoeuropeo lac, lago, laguna, cisterna, pues lo interpretaron a raíz de esta raíz indoeuropea. Pero si el tarteso-turdetano no es indoeuropeo, no nos vale esa raíz. Nos vale la raíz de Laca, la Curis, la Civis y la Cipo, que tiene el lac, cuyo significado desconocemos. Esto ha originado que muchos autores, Villar entre ellos, hayan interpretado estos topónimos turdetanos mencionados, lo hayan interpretado, incluido la cídula, como descendiente de ese elemento indoeuropeo, lac, lo cual debe ponerse en duda. Y la segunda parte que viene a coincidir con un sufijo latino, ula, que es un sufijo latino conocido, pero que podría ser de origen tarteso-turdetano, lo que llevaría a considerarlo como perteneciente a esta lengua, igual que en territorio turdetano, confirmado por autores greco-latinos clásicos, hay muchas ciudades que terminan en este elemento en ula. Baécula, cerca de Cástulo. Barbésula, el nombre romano que le dieron, el nombre latino que le dieron los romanos, no es latino, indígena al río Guadiaro, pero Barbésula, pero simplemente por la ciudad de Barbésula que está en la desembocadura del Guadiaro. Este nombre no. Bien, Ilípula, niebla, Ilípula, en ula, terminado en ula, Ilípula, átona, además, átona, Ilípula, es una terminación átona, Ilípula, niebla era Ilípula, pero es que hay 5 Ilípulas más. Es decir, que esto está extendidísimo. Es que se ve por la serie, los que nos dedicamos a esto, se ve por la serie que ahí hay algo, ¿no? Ahí hay algo. Ahora hay que desentrañar lo que hay. Obúcula, ahí veis un hubo con ubúcula, que está en Fuentes de Andalucía, Calécula, que está en Íllora, Granada. Como ven, bueno, perdón. Sí, la Cipo. Está la Cipo ahí, ¿no? Vale. Una de las ciudades más importantes de aquí, conocidos por todos, seguramente es la Quipo o la Cipo o la Cipo con doble P. El Cerro de Alechipe en Casares. Una ciudad hermana de Oba, Jimena de la Frontera,
una ciudad muy, muy importante. La Cipo, tenemos otra vez LAC. Moneda republicana, hay una inscripción, la Ciponensis, está en Pomponio Mela, en Plinio, en Ptolomeo, la califican de ciudad túrdula, que es igual que llamarla turdetana, estipendiaria del convento gaditano. ¿Cuáles son las evidencias del origen tardeso-turdetano de la Cipo, de este topónimo? Casares, muy conocido, el cerro de Alechipe. Por supuesto, la presencia de hipo ya lo dice todo, la presencia de hipo ya lo tiene que remontar obligatoriamente a un periodo tartesico-turdetano orientalizante. Pero también, y ahora lo mostraré en una ilustración, una especie de tardía reminiscencia. Les he comentado que la escritura tardeso-turdetana era sinistrosa, perdón, iba de derecha a izquierda. A veces bustrofédica, es decir, la primera línea era sinistrosa y la segunda línea era dextrosa. Que eso era muy típico del signario paleohispánico y todas las inscripciones que tenemos tienen esta historia. Ahora vamos a ver cómo 3 monedas de las más antiguas de época republicana tienen arriba LAC en forma invertida, con letra invertida, y abajo tienen OPI, también invertida, que es la lectura sinistrosa de hipo. Al lacipo romano excavado, que conocemos bien por las excavaciones de Huertas Tricas y de otros arqueólogos, al poblado ibérico potente que había en la Cipo, de ciclópeas murallas, si lo han visitado, de ciclópeas murallas, y con una escultura ibérica polimorfa muy abundante, tuvo que precederle un importantísimo sustrato del bronce final, siglo IX-8. ¿Por qué lo digo? Pues lo digo porque está atestiguado por el hallazgo de 2 estelas decoradas de guerrero. Si hay aquí arqueólogos sabrán a lo que me refiero, estelas decoradas de guerrero, que son de bronce final, estelas hoy perdidas, pero Villaseca las menciona en un artículo, no dice nada más de ella, pero el hallazgo, por lo menos, de 2 estelas funerarias de guerreros, que son del bronce final, en el yacimiento de la Cipo. Eso quiere decir que por estas estelas hay que remontar su origen a la época de bronce final, y actividades metalúrgicas ya desarrolladas en sus inmediaciones. La Cipo ya lo hemos contado, este elemento lacuta, no sé qué, no puede ser ibérico porque tiene P. En todas las publicaciones que encuentren lo van a relacionar con el elemento lacu, agua estancada, lago, laguna, cisterna. No tiene que ver, hay un componente ibérico lacu, pero no puede ser ibérico porque en su conjunto este nombre tiene P, tiene forma P. Se ha interpretado con este radical indoeuropeo de agua estancada, como nosotros hicimos en su tiempo, pero más bien pensamos que se debería relacionar con otros topónimos que hemos mencionado ya con la misma raíz, la Calacuri, la Civi y el anterior topónimo tratado. Fíjense en estos 3 semises antiguos, fíjense cómo en el reverso, o bien ahí arriba tiene que poner LAC invertido, ¿no? Con dirección destrosa, ¿no? De izquierda a derecha, y abajo tendrán hipo, invertido también, pero con escritura retrógrada, que se llama, de derecha a izquierda. Lo mismo pasa en el reverso de este semis, lo pueden ver ahí, LAC, hipo, lo de arriba destrosa, invertida, la de abajo sinestrosa, invertida. Todos los que han tratado este asunto vienen a coincidir que se trata de una reminiscencia de la escritura de este signario paleohispánico, ¿no? Que hemos tratado, ¿no? Voy concluyendo. Hay también en la zona de Cádiz, muy cerca, en Ubrique está la famosa ciudad de Ocur o Ocuri, el Salto de la Mora, Ubrique, Cádiz. Ocur
o ocuri. Ahora veremos que hay un problema si es ocur o es ocuri. Un topónimo prerromano conocido a través de monedas republicanas. En las monedas pone ocur, dice ocur. Y en inscripciones que han creado adjetivos derivados de ella, que son los típicos derivados latinos en itanus, un res publica ocuritanorum en genitivo plural, res publica ocuritanorum de los ocuritanos en genitivo plural, pero no sabemos si es ahí, pertenece al étimo de la palabra o es parte del sufijo latino o latinizado. A los pies del Salto de la Mora de Ocuri transcurría la calzada romana Carteia-Acinispo, que no lo he dicho, pero todas estas ciudades están en el entorno de la calzada de Carteia-Acinispo. Incluso Jesús, que estará por aquí seguramente, el topónimo de Setenil, hay que relacionarlo con esta calzada, con un septemile, con un miliario, seguramente, ¿no? Bien. Ayer se nombró a Guerrero Misa. Guerrero Misa es uno de los investigadores que ha trabajado mucho y muy bien en la ciudad de Ocur o de Ocuri. Y aquí otra vez coincide toponimia y arqueología. Es fundamental. ¿Por qué coincide toponimia y arqueología? Porque yo he dicho antes que cronológicamente estos son viejos topónimos, paleotopónimos de la vieja Andalucía prerromana. Pues en Ocuri resulta que el pasado prerromano de la ciudad tenemos, se estima su origen en un oppidum, esto no lo digo yo, esto lo dice Guerrero Misa, que es el investigador, el arqueólogo, que ha trabajado más sobre ello. Es un oppidum fundado en el siglo VII a.C., en los momentos de transición a la segunda edad del hierro, a hierro II. Añádase a ello los restos de una impresionante muralla ciclópea que se da como de primigenia construcción turdetana, siglo V, IV antes de Cristo. Para Correa es Ocur, que toma la I como el inicio de una sufijación latina, no sería tal. Este topónimo de Ocur coincide, como he dicho antes, con los restos arqueológicos más antiguos hallados en la ciudad. El único elemento que se puede reconocer en este topónimo, desde luego, es ur, es el final ur-uri, pero no el vasco ur-uri, agua, ni mucho menos, como muchos interpretan. Villar aquí cometió un desliz importante porque dice que Ocuri, por la I final, porque gran parte de la toponimia meridional tarteso-turdetana tiene I final. Dice que Ocuri, por la I final, se ascribe a una lengua no indoeuropea meridional desconocida. Hasta ahí correcto. Es lo que he dicho yo y lo que hemos dicho, una lengua no indoeuropea meridional desconocida. Pero resulta que cuando hace el análisis de Ocuri, va a dos elementos indoeuropeos. ¿En qué quedamos, pues? Va a dos elementos indoeuropeos. Dice que uk, variante uk, es casa, lugar de habitación, y que es ciudad, lugar de habitación, y que le sigue el segmento ur indoeuropeo, en su modalidad uri, que remite a una base hidronímica de agua corriente, agua río. Ya está aquí. No te queremos ver. Esta es, aquí tienen restos, en el Salto de la Mora. Hay bastantes restos y una ciudad visitable y la han arreglado últimamente muchísimo y es digna de una visita. Me quedan dos. Saepo, que hemos comentado, Saepo, dehesa de la fantasía, Corte de la Frontera, Málaga. Saepo solo sale a través de Plinio. Plinio cita Saepo, y a través de una adjetivación latina, saeponensis, de saeponensis sale Saepo, evidentemente que coincide con la forma que nos ofrece Plinio. Ayer ya comenté yo que a mi juicio esa V, porque mucha gente habla de Usaepo, yo creo que, como dice Correa, es Victris, es el sobrenombre de Saepo, Victris Saepo, y eso es una V que corresponde a la abreviatura de Victris. Es un asunto que discutí yo ayer con Eduardo y ambos reconocemos, y él reconoce que es el especialista y no yo, que es una cuestión no resuelta todavía.
Bien, es un topónimo indígena tarteso-turdetano, latinizado. La P impide que sea ibérica o céltica. Ni la lengua céltica tiene P, ni la lengua ibérica tiene P. Desde Untermann se la ha considerado naturalmente un topónimo meridional tartesio de la serie hipo. Para Villar y Correa contendría una especie de prefijo sa, no descifrado, seguido del elemento nuclear pospuesto hipo. Lo que quiere decir que probablemente el primer elemento sería sa, el segundo elemento sería hipo. La forma indígena era saipo y la latinización es saepo, es decir, del diptongo ai pasa al diptongo ae, bueno, diptongo es un hiato, pero bueno, del diptongo ai al diptongo ae latinizado. Y hipo la i se convierte en e, saepo. Arqueológicamente no se puede decir nada. Ayer le pregunté a José Miguel y a Eduardo si había excavaciones recientes, si habían llegado a niveles prerromanos, nada de nada. Pero a pesar de la ausencia de la constatación de niveles y materiales prerromanos, el paleotopónimo es suficientemente transparente para adscribirlo sin problema al antiguo horizonte tarteso-turdetano. Para mí también es una cuestión polémica, no resuelta, Eduardo me lo decía. Hay a mí una ciudad homófona de alguna manera, que es Saepone, que la sitúan en Vistalegre, la dehesa de Vistalegre, en Olvera. Ese Saepone, que no sería ablativo, sería un nominativo. Pero bueno, ¿y qué asignan a la Beturia céltica? Por cierto, a la Beturia céltica, Plinio, Ptolomeo adscriben o adjudican a Sinipo, Arunda, y este es Saepone, no el de la dehesa de la fantasía. Bien, y por último, me va a dar tiempo, un milagro, Bessi o Wessi, esto hay que pronunciarlo, hay que pensar en whisky sobre todo. Hay que pronunciarlo Wesky o Wesky. Vamos a ver, termino con ello. Este lugar tiene problemas de identificación, tiene graves problemas de identificación. Desde luego hay dos sitios aspirantes a ser el solar de la antigua Bessi, para pronunciarlo en nuestro tiempo. Es Cerro Gordo, al lado de Gaucín, pero es término de Algatocín, puede ser, o de Genalguacín, de Cerro Gordo, o bien Gaucín. Hay un 50% de especialistas que unos se inclinan hacia Cerro Gordo, porque, por cierto, hay muchos restos, me decía Dorado ayer, que no está aquí, ¿no? En Cerro Gordo. Y en Gaucín hay un argumento filológico que vamos a ver ahora que parece un tanto definitivo. Bien. Bessi de la Batetania hacia el mar. Se sitúa. Ptolomeo lo heleniza en Huesquis, latinizada y helenizada. Se da como ciudad túrdula. Hay monedas bilingües latino-neopúnicas. Hay monedas en latín que pone Huesci y hay monedas púnicas donde aquí hay muchas versiones para leer, porque este alfabeto neopúnico o libio-fenicio es una tortura, es un sin Dios, es una tortura. Entonces, nosotros lo hemos leído, yo lo leí con todo, vamos, con los cuadros, con los signarios, con todo, y yo leí Wessing. Y la primera parte está clara, luego lo de IN es lo menos claro, pero hay otro autor que leyó Wessing también. Bueno, hay una escritura neopúnica. Este lugar tenía magistraturas púnicas, era un lugar fenopúnico de aculturación púnica, sin ninguna duda, en la línea de la calzada Cartella a Cinipo, y había población púnica, sin duda. Bien, algunos lo relacionan con un topónimo que se llama Becelia, que cita Tito Livio en la Segunda Guerra Púnica. Vía Romana, punto de partida. De ahí partía un ramal, según González Cravioto, al estudiar las vías romanas de Málaga, un ramal que desde ahí iba por Saepo y la Sídula, conducía hasta Ronda la Vieja, es decir, a Cinipo. Esto es, como dijo Eduardo ayer, es artésico también toda esa zona por ser el camino de conexión entre la bahía gaditana de Cartella de Algeciras y el país interior tarteso-turdetano. Huesqui sería la pronunciación latinoamericana, Huesqui.
debe insertarse en el horizonte lingüístico de los tarteso-turdetanos, sin duda, a pesar de su indudable aculturación fenopúnica, como bien evidencia sus emisiones monetales en escritura neopúnica. Para Correa hay dos rasgos, y estoy de acuerdo con él, de su configuración fonético-morfológica que así lo evidencia. El inicio de sílaba mediante wow, la consonante wow, semítica, que está en fenicio, que está en hebreo, que está en árabe. Este wow inicial, porque esto es un wow, uesi, por eso hay que pronunciar uesi, porque en ibérico es inexistente. Y es que el ibérico hay que descartarlo, Cuando la gente dice esto es ibérico, hay que descartarlo. No arqueológicamente. Arqueológicamente no, evidentemente. Pero yo hablo de toponimia. Ese guau. Y tal. Y la parte final, vocálica en i, que también es muy característica de la toponimia meridional no indoeuropea. Proponemos una segmentación uesi. Bueno, ues, ves, y luego ese final en i, que no sabemos exactamente qué es, parece un sufijo muy característico de toda la toponimia. Termino ya no me falta nada. Podría relacionarse con ese Veselia mencionado por Tito Livio, si es que no se trata del mismo lugar. En el libro de Virgilio y mío sobre la toponimia mayor de Cuenca y la Serranía nos hemos atrevido, hubo un precedente, pero esto habría que mirarlo y es muy importante, planteamos argumentalmente, no por la cara, argumentalmente planteamos la posibilidad de que la versión neopúnica de Bessi, esto es lo que nosotros hemos leído, o lo que yo he leído, Wessing, y hay un Wessing, este Wessing no es mío, es del señor Beltrán, un famoso antiguo numismático, ¿no te suena Beltrán? Beltrán, él dio esa transcripción Wessing. A través del árabe andalusí, es decir, lo que los árabes oyen, al oído, porque esto es oído, lo que oyen es la versión neopúnica de Bessi, ¿no? Wessing. Y lo que transcriben, y esto Virgilio lo sabe perfectamente, lo que transcriben es varias veces Wessing, tal, bien. Y en el topónimo moderno, ya en época castellana, yo he encontrado por lo menos 4 menciones a Guacín, que ahí viene, no a Gaucín, sino a Guacín. Entonces planteamos la posibilidad de que Gaucín proceda de esta Bessi. No es una propuesta que hacemos, coincidimos con otras personas, pero se trata de esto. Bueno, y me ha dado tiempo, menos mal, por fin, a terminar esto. Muchas gracias por soportar